es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, nacer de nuevo. Yo creo que esta flor hermosísima nos vuelve una vez a recordar esta primavera que nace, que después de haber vivido el invierno, viene a darnos una flor nueva, una nueva experiencia, una nueva vida, una nueva y aún un nuevo conocimiento de nuestra propia realidad. Si queremos nosotros entrar en un conocimiento espiritual, debemos ir como contemplando cómo nuestro Dios en su grande sabiduría ya nos regaló un conjunto de bendiciones por medio de la creación, que la misma creación tiene cada 4 meses, muere y resucita. Vive en un proceso transformativo continuo. Vive en un dinamismo donde va continuamente creando las necesidades que nosotros tenemos. Dios como que las va satisfaciendo. Cada 4 meses nuestro sistema cambia. Anatómicamente y físicamente, y aún de acuerdo al sistema solar, de acuerdo al sistema del mismo proceso cósmico, nosotros estamos cambiando. Y es por eso que les presento esta hermosísima flor, que nos va a revelar a nosotros un nuevo cambio, una nueva vida, una nueva experiencia, una nueva manifestación del amor, una nueva manera de ir interpretando nuestra propia existencia. Esta flor nos va a acompañar un poco ahorita en este momento para poder entonces ir hablando de cómo nuestro Dios nos va comunicando de diferentes maneras su gracia, su vida, este proceso transformativo y divinizador que nos ayuda como a ir como cultivando, promoviendo. ¿Para qué? Para que por medio de los escritos también de San Faustina podamos nosotros, al igual que los escritos de Concepción, podamos nosotros tenerlos, podamos nosotros irlos asimilando cada vez mejor en nuestra vida. Hoy nos regala nuestro Dios esa exhortación y esa invitación, vivir más profundamente en este proceso mistagógico y sobre todo místico de nacer de nuevo. Y voy a empezar con unos textos de Isaías y igualmente de Ezequiel, que nos van a ayudar a nosotros como a contemplar esta bienvenida que Dios nos va a regalar hoy en Nicodemo, en el capítulo 3, versículos 1 al 8 de San Juan, y que nos va a refrescar en el capítulo 4 de San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, el cómo tener nosotros el Espíritu de Dios y desde Él volver otra vez a renovar nuestro ser. Dice en la visión de Isaías, y el mismo Isaías nos va a regalar como esta experiencia hermosa, y dice él: vi al Señor Dios sentado en un trono excelso, elevado, en sus alas llenaban el templo y sus serafines gritaban el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es Dios, Yahvé Sebaot. El mismo Isaías nos va a regalar la bendición y decir cómo nosotros podemos ver desde los ojos del alma esa comunión con nuestro Padre que se nos da en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, y que nos invita a ver en estas 3 palabras, santo, 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 la Santísima Trinidad. ¿Cómo podemos entrar en esa visión transformativa, mistagógica del Padre que se nos da en el Hijo y por la acción del Espíritu Santo nos viene a seguir trabajando en este proceso? Por eso esta flor muere en invierno y luego después vuelve a resucitar en primavera. Y luego posteriormente viene el verano y el otoño. Y viene entonces a darnos otra perspectiva. Y la flor deja, una vez que ya da ese proceso, vuelve otra vez a surgir. Muere y resucita. Muere y resucita. Nuestro Dios nos dice análogamente, así como las plantas, cada tiempo ellas primero son engendradas, así como tú eres engendrado en el seno materno de tu mamá, eres engendrado. ¿Por qué Dios creó la creación? Por amor. Y nos lo va a recordar en el capítulo 1 y 2 del Génesis, que Dios creó todas las cosas hermosas
¿Y por qué las creó? Por amor. ¿Por qué te crearon a ti? Por amor. Aunque haya sido un accidente, aunque haya sido una violación, aunque haya sido lo que haya sido, ese amor, a pesar de que fue egoísta, fue una violación, fue una experiencia, aunque es muy dolorosa, lo sé, porque lo he tratado con varias personas en los estudios, muchos o pocos que he tenido, pero en el fondo, el ver a aquella persona, ¿por qué hizo aquello? Porque sintió una atracción, aunque sea física, aunque sea contaminada, aunque sea lo que sea, pero fue una expresión de amor muy, muy carnal, demasiado terrenal, diríamos nosotros. Pero a pesar de eso, fue una expresión de decirle a la otra, quiero compartirte conmigo mi vida. Y me gustas para tener este contacto X o Y. Y entonces, esto es una cosa muy importante que nosotros debemos analizar. Pero si lo analizamos desde un pensamiento pensado, que es la gran mayoría de nosotros somos bien pensados. Somos, de hecho, nuestros papás nos han pensado muy bien y nos han a la misma vez dado una serie de diferentes maneras de manifestaciones que cuando ellos nos concibieron, antes de que nos concibieron, dijeron, yo quiero casarme contigo para que tú seas el padre de mis hijos. Tanto el madre como el padre dijeron eso, porque queremos formar una familia, porque queremos ver el amor. Vimos una visión en ti, yo vi la visión de que tú serías la madre de mis hijos y yo vi la visión en ti que tú serías el padre de mis hijos. Y santo, santo, santo sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos concebido en el amor, y es decir, en la libertad, en la voluntad, en la memoria, en el alma, antes de que fuéramos concebidos tú y yo. Por eso Dios nos dice en Jeremías que somos concebidos desde el amor y tenemos su espíritu, y en el bautismo lo vamos confirmando. Dice Ezequiel, esto lo había dicho Isaías en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Y Ezequiel lo dice en su primer capítulo 1 y versículos siguientes. Dice, vi una gran nube con fuego fulgurante y como un fuego que formaba una envoltura. Era algo como el aspecto de la gloria de Dios. Tú eres Dios, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Nos lo dice el Salmo 18:29. Dios, mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Dios, el refugio de mi vida. ¿Quién he de temblar? ¿Por quién he de temblar? Lo dice el Salmo 27:1 y siguientes. Hoy nos da nuestro Dios. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es el pensamiento que tú en este momento te pudieras servir para seguir caminando en esa transformación y en este proceso divinizador? Escuchemos el Evangelio, que es la introducción del tema. Iniciemos en este primer mensaje que nuestro Señor le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Dice en el Evangelio de San Juan, en este capítulo 3, versículo 1 al 8, había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puedo por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu Santo. Esta palabra de Dios nos hace como retomar lo que Jesús les dice a los apóstoles en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles 33.
Y dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Los llenó de todo, a todos del Espíritu Santo, y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Esto es lo que nuestro Dios nos quiere regalar a nosotros en esta experiencia de este día. ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? Dice, de hecho, nuestro Señor Jesús, que este proceso debe ser un proceso constante y debe estar continuamente como en esta búsqueda de cómo nuestro Dios va revelando el camino. Les voy a situar. La primera semana de la Pascua, de la primera semana pascual, vimos cómo Jesús el primer día de la semana, el domingo, resucita y se le aparece a María Magdalena. Y María Magdalena lo reconoce, se postra ante Jesús y le dice: Jesús, todavía no me toques, porque no he ido a mi Padre, que es tu Padre, a mi Dios, que es tu Dios. Le dice entonces: pero dile a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Qué pasa en la tarde? Jesús en la tarde se le aparece a los discípulos de Emaús, camino a este lugar que era 7 kilómetros más o menos de Jerusalén. Ellos venían platicando de todas sus frustraciones, de toda su experiencia que habían tenido aún cuando Jesús vivía entre ellos antes de resucitar. Y ellos sabían que había hecho grandes milagros, como lo dice Nicodemo hoy. Dice: nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios, si Dios no está con él, si Dios no lo guía. Es decir, si el Espíritu Santo no es la fuente de su sabiduría, de su entendimiento, de su ciencia, de su consejo, de su piedad, de su fortaleza y de su temor de Dios. Y es aquí donde el mismo Nicodemo va a reconocer que Cristo es una persona importante. Y la primera pregunta que nos debemos hacer aquí es esta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Estás contento con lo que tú eres? No con la profesión que tienes, pero aún así tú te puedes hacer esa pregunta. ¿Estás contento con la profesión que tienes? La profesión que tú tienes te ayuda también a vivir mejor o no. Tú eres una persona honorable, respetable, honesta, sencilla, verdadera, justa, trabajas, respetas tu horario, no te traes ningunas cosas de tu trabajo, no haces chanchún con algunas cosas que tú ves en tu trabajo. ¿Eres una persona honesta? ¿Estás contento con tu profesión? Ahorita que no trabajas, que tienes tiempo como para analizar profundamente qué te está pasando, qué te ha estado pasando en tu vida, en este dinamismo. Y yo creo que este es el momento de preguntarnos, así como esta flor nos regala diferentes figuras, nos preguntemos nosotros: la experiencia que yo tengo de Dios, ¿a qué me está llevando? ¿A qué me está invitando? ¿A qué me está a la misma vez exhortando? Si no estás a gusto con tu profesión, hoy Dios te pregunta: te he dejado tiempo para que tú te preguntes cómo estás actuando en tu trabajo, porque estás haciendo situaciones de tu trabajo que no van de acuerdo ortodoxamente a un respeto, a una dignidad y a una confianza. Estás viviendo de acuerdo a la carne y de acuerdo a la cultura materialista, que tienes que tomar cosas que no son, aun cuando te sobran, que no son tuyas, y las tienes que regresar. Y que eso lo tienes que analizar tú en tu profesión. Este es el tiempo de que te preguntes, cuando vuelvas otra vez a regresar a tu trabajo: ¿he sido honesto en mi trabajo? Lo que tengo es por mi trabajo, por mis esfuerzos, por mis conocimientos, por mis estudios. ¿O por qué lo tengo? Y si no lo tienes porque no has sido una persona ortodoxa, yo te invitaría en este tiempo que lo pienses. Cristo le dice a Nicodemo y le dice: yo sé quién eres tú. Eres una persona farisea. Como líder eres un hombre que los judíos te respetan porque tienes una autoridad, y tu autoridad es de regular las leyes de Israel, las leyes judías. Eres un hombre honesto. También eres claro y transparente y sincero.
porque tú me estás diciendo a mí, me reconoces en tu sinceridad que yo hago situaciones y he hecho milagros que nadie había hecho y que tú reconoces verdaderamente. Eres una persona humilde y sencilla y también cercana, porque tú hablas con la verdad. Tú me has reconocido que yo hago cosas que solamente la gente que proviene de Dios las realiza. Nicodemo es un hombre en su profesión, es una persona honesta, es una persona ejemplar, pero dentro de su corazón trae una serie de conflictos. Y aquí es donde debes de pasar como segundo momento. Tú como esposo, como padre, en tu profesión, es decir, en tu vocación, ¿estás feliz como vives como padre, como esposo, como abuelo, o como a un hermano o hermana? ¿Estás contento con la manera de cómo administras los valores, los conocimientos, la lógica de las cosas que tú tienes que hacer en los planes que tienes con tu esposa? ¿Estás contento con tu matrimonio? ¿Como tu ser padre o ser abuelo? ¿Qué te está faltando? ¿Qué es lo que en estos momentos no te lleva a caminar mejor? ¿Cuál es el problema que tú tienes en este momento que no te ayuda a ser libre y que te condiciona y que no te hace ser original y que te hace ser muy perjuicioso? Porque a veces por un error ya encuadras a los demás como diciendo, este va a ser así, este ha sido así y este será así. No, muchas veces los errores no son de los demás, eres de tu propio error, de que tú cuando te presentaste no fuiste claro, no fuiste transparente y la gente actuó de acuerdo a lo que tú dijiste, pero como no tuviste conciencia de lo que dijiste, la gente hizo un cuadro de vida de acuerdo a lo que tú les presentaste y hoy no te gusta cómo se presenta el otro, pero probablemente tú eres la primera causa de la acción o del comportamiento del hijo o de la hija o de la esposa o del esposo, o de los nietos o de las nietas. Es algo muy interesante que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cómo estás viviendo tu ser como identidad personal? ¿Estás feliz con tu ser, como ser único, una persona de carne y hueso, un ser original que tiene un continuo proceso humano y espiritual, que eres un ser que tienes cuerpo, tienes sentidos, tienes afectos, tienes emociones, pasiones, tienes un carácter, una personalidad, una forma de ser, una manera de pensar, una forma de actuar y estás contento con tu conciencia, con tu experiencia de tu pasado, la relación que tienes con los demás? ¿Estás contento con el mundo que tú llevas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo te alimentas de él? ¿Cómo lo gozas y lo disfrutas? ¿Estás contento con la relación que tienes con tu Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Estás contento contigo mismo? En estas experiencias es bueno que te preguntes, ¿estás feliz con tu profesión? ¿Estás feliz con tu vocación? ¿Y estás feliz por lo que tú eres? ¿Por qué les digo esto? Concepción Cabrera de Armida es una mujer, una hija, es una hermana, es una esposa, es una madre, es una viuda, es una abuela, es una tatarabuela, es una bisabuela, que vive una vida continuamente en un proceso de conocimiento transformativo y divinizador de su propia persona. Y ella está contenta con lo que va descubriendo en su propia identidad. En el proceso de su vida se va dando cuenta que en su familia le exigen demasiado. Es una persona que desde muy temprano empieza a tener responsabilidades. Empieza a vivir una serie de relaciones familiares muy estrechas. ¿Por qué? Porque su padre tenía varios ranchos, varias haciendas. Y entonces ella desde muy temprano se enseñó a responsabilizarse y a llevar los negocios de las haciendas, en especial la de Jesús María. Concepción Cabrera de Armida nos va a revelar una serie de identidades de su profesión como administradora y aún como buena cocinera, como buena artista, porque tocaba el piano, cantaba y aún era una mujer que hacía una serie de estrofas para expresar su espiritualidad y esa espiritualidad de la cruz que la marcó toda su vida.
Era una mujer que verdaderamente disfrutó su adolescencia y su niñez y sobre todo su juventud cuando empezó su noviazgo de 9 años con su futuro esposo que fue Francisco. Ella, después de 9 años, vivió un noviazgo y un matrimonio hasta los 39 años feliz. Después de 19 años casada, Concepción se va dando cuenta que tiene que vivir otra etapa como viuda. Y es una mujer viuda feliz, aunque tiene algunos retos y unas luchas por querer ser más santa. Y ese es el trabajo que hoy nos regala nuestro Señor cuando le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, pero primero pregúntate quién eres tú. Para poder renacer en la vida y el espíritu, tienes que tocar tu ser. Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, necesitas que hacer un ajuste en tu persona. Y es por eso que te hago este tipo de reflexión en estos 3 niveles. En tu profesión eres feliz, en tu vocación y en tu ser como ser original, único, irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Eres feliz? ¿Estás en paz contigo? Y si no, este es el tiempo de que lo recuestiones. Lo que preguntas. Usa este tiempo de el COVID-19 para entrar dentro. No andes tan fuera como decía San Agustín, entra adentro. Así como Jesús en estos rayos, Él abre el corazón y saca de adentro lo que tiene Jesús. Por eso Nicodemo lo reconoce, que lo que trae Jesús en el corazón son cosas divinas como también lo trae Concepción o también lo trae San Faustina. Esta mujer, ¿quién fue San Faustina? Fue una persona que tuvo 10 hermanos, que nace en agosto del año 1905, me corrijo, y dura 33 años. Y en los primeros años de su vida era una jovencita común y corriente, que jugaba y disfrutaba y se peleaba y andaba con sus hermanos, al igual que Concepción Cabrera de Almeida, igual que tú y yo, que jugábamos y que jugamos al 3x3 18, al Shanghái, a las canicas, a los ronfadores. Ella se subía, Concepción Cabrera se subía a los caballos. Era buenísima jinete. Al igual, esta mujer era una mujer de casa, que cuidaba a sus hermanos, que tenía a su papá una capacidad de amar extraordinaria, que tuvo 10 hermanos. Y Dios, en un momento de su vida, cuando estando en un baile, le da una visión y le dice, quiero que me sigas. Y en ese proceso de ser persona, se descubrió ella que tenía una vocación. Y desde que ella empezó su discernimiento vocacional, fue a un lugar y fue a otro y fue a otro y fue a otro, y estuvo en diferentes lugares hasta que se encontró con las religiosas de la Divina Misericordia, y Jesús le dice, aquí es. Y después de que entra, empieza su proceso de la revelación como profesión que tuvo. Fue una mujer escritora excepcional y comunicó las cosas de Dios como Concepción Cabrera de Armida, con transparencia, con lucidez, con claridad, con humildad, con sencillez y sobre todo dándole el primer lugar a Jesucristo para que recibiéramos del Padre los conocimientos que el Espíritu Santo, por medio de Él que le inspiraba y que Cristo le decía qué es lo que debía de escribir, el Espíritu Santo le infundió esa sabiduría, ese entendimiento, a pesar de que era una muchacha que no estudió muchos años, al igual que Concepción Cabrera de Armida. Conchita estudió por poquísimos años. Si tú te encuentras en esta situación, es que yo soy un analfabeto, nunca he ido a la escuela, fui hasta el 3er año, 4º año de primaria. No te preocupes, Concepción Cabrera de Armida tuvo poca formación, igual que San Faustina. Sin embargo, Dios la inspiró y le dio el don de la sabiduría, el entendimiento y la ciencia para que escribieran cosas divinas, cosas hermosas que vamos a compartir en el segundo mensaje de hoy. Y es por eso que hoy te debes de preguntar, ¿esta pandemia me está llevando a un conocimiento personal y me está ayudando a superarme o no? Y si no, estoy perdiendo mi tiempo. No estés usando a los demás para favorecer tus propias inseguridades
Yo te invitaría a que seas como San Faustina y como Concepción, o como Jesús, o como Juan, o como Lucas, o como Pedro, o como Pablo, que seas honesto contigo y puedas entender. Les voy a compartir un poco en este tema cómo en el proceso de mi vida, yo cuando empecé a crecer, era un joven muy activo desde pequeño. Es decir, he sido muy sonriente. Eso es lo que me caracteriza, y que cuando me tomaba una foto me levantaba la camisa. Y tengo muchas fotos levantada la camisa. Y me decían, pero ¿por qué te la levanta? Pues yo no sé, pero me gusta. Es decir, y aún era buenísimo para las caninas, para las canicas, para jugar trompos, para los ronfadores, para el changay, para correr al 3x3 18, para aún jugar fútbol, básquetbol, voleibol. Era una persona deportista desde joven. Aún era un joven muy inquieto, con un carácter muy definido desde siempre. Y entonces eso fue ayudándome. Como profesión, mi padre a los 7 años compró un negocio de Pepsi Cola. Y desde ese momento nos ayudó a trabajar. ¿Por qué? Porque él tenía en su consciente o subconsciente un trabajo de enseñarnos a ser responsables desde muy pequeños. Concepción Cabrera de Armida tuvo esa experiencia, al igual que San Faustina, una persona que trabajaron desde muy pequeñas para mantener a la familia. ¿Por qué? Porque eran 10. Nuestro Dios, gracias a la formación de mi padre, me enseñó a manejar desde muy joven. A los 12 años ya empecé a repartir Pepsi Cola con mi hermano Ricardo y Salvador. Y Carlos, mi hermano, tenía una ruta, y mi papá andaba y a veces se llevaba a mi hermano Salvador en otro lugar. Pero los fines de semana trabajábamos 7 por 24. No había de días de descanso, en especial cuando llegaban las fiestas o diciembre. Era un trabajo constante de varios ranchos donde teníamos que andar: Palo Alto, Petatán, Callejón, El Rincón, Cojumatlán. Aún de vez en cuando íbamos a Las Gallinas, pero muy de vez en cuando, pero sí íbamos al Ojo de Agua, a La Palma, al Cerrito de Pescadores, al Rincón de María, a la Puerta de León, a La Puntita y también a La Puerta. Eran varios trabajos que teníamos que hacer. Y decía mi padre, de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde quiero que estén para que empiecen a repartir. Y nuestro Dios nos fue dando un conocimiento. Llorábamos. Yo me acuerdo que los primeros años llorábamos, pero fui entendiendo cómo debía ser profesional en tu trabajo, y fui descubriendo que, decía mi padre, ante todo tienen que ser honestos, tienen que ser respetuosos, tienen que ayudarle a los demás a darle su lugar y darle siempre el saludo. Y sobre todo, no quiero que ustedes tomen algo que no es de ustedes. Mi padre nos enseñó una serie de normas y reglas que llegamos en un momento determinado a quitarle a la Coca-Cola la fama y la Pepsi Cola se volvió una de las más queridas en el pueblo y en sus alrededores. Los años que nosotros tuvimos, que fueron 10. Nuestro Dios en esa experiencia me ayudó a entender mi profesión. Una profesión tiene que tener continuamente claridad de dones. Y yo he ido descubriendo una cosa por medio de mis estudios, por medio ahorita que en mi profesión me encuentro, y también me encuentro en este camino. Debes que seguir continuamente promoviendo y reestructurando. He ido purificando varios vicios, les voy a ser honesto, gracias también a esos conocimientos que me ha regalado mi congregación de los misioneros del Espíritu Santo, de ir estudiando, ir purificando una serie de vicios que de alguna manera uno va recogiendo en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y los va uno purificando en el proceso. Eso es lo que creo yo que nuestro Dios le está diciendo a Nicodemo: quiero primero que te descubras quién eres tú. ¿Cuáles son tus vicios? ¿Cuáles son tus tendencias? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son aún tus confusiones, tus retos, tus luchas, tus diferentes situaciones que no te han dejado ser libre y que vives esclavo? Y yo he ido descubriendo poco a poco, aún a niveles intelectuales como a niveles físicos, a niveles de mi propia sexualidad, ir purificando situaciones, ir purificando aún conceptos e ideas cada vez mejor. Y eso es lo que quiere Jesús, que aprovechemos al máximo este tiempo de la pandemia. Entra adentro como San Agustín. A mí me encanta San Agustín, y los voy a invitar a que, si no han leído San Agustín,
compren la vida de San Agustín, las confesiones, y la lean en este tiempo que resta, para que puedan entender cómo nacer de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo en este día: tienes que nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu Santo. Necesitamos que entrar dentro. Y es para mí una experiencia muy importante. Creo yo que el hecho de que ahorita estemos nosotros en silencio, fuera de trabajo, fuera de diversiones, fuera de vicios, fuera de un montón de lugares que no necesitamos, fuera de estar gastando dinero inútil en un montón de diversiones que no nos daban una estabilidad, es el tiempo de que entres dentro cada vez más. No tengas miedo. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: tócate, tócate. Nicodemo reconoce a Jesús, que es una persona honesta, genuina, y que continuamente Nicodemo le está planteando a Jesús cómo entender mejor este proceso espiritual, no solamente a nivel de la carne. Cuando yo empecé a entender que terminé mi trabajo a los 18 años y el colegio en Jiquilpan, Michoacán, me vine a Estados Unidos y seguí trabajando en el campo y traía un objetivo y lo logré. Y mi plan era comprar casa y casarme, pero en ese proceso tuve un accidente y Dios me llamó. Y en ese accidente descubrí mi vocación. Y ahí es donde yo me descubro. Después de 32 años que soy como misionero, yo he descubierto momentos muy difíciles, momentos muy crudos, momentos muy complejos, pero en el fondo de todo he sido feliz. Se los digo de corazón. Los retos y las luchas y las dificultades que he tenido han sido muy fuertes, pero a la misma vez, en el centro de mi alma, en el centro de mi corazón, he estado contento. Y es aquí donde tú te debes de preguntar: ¿estás contento con tu esposa, con tus hijos, con lo que tú has creado con tus hijos, con tu vocación de padre o de madre? O también tú como hijo, ¿cómo respondes a tus papás? ¿Los respetas? ¿No o sí? ¿Por qué les digo esto? Este es el segundo mensaje. El segundo mensaje es que tú te descubras y reconozcas al otro. ¿Quién te está ayudando a seguir caminando? No de acuerdo a la carne, de acuerdo al Espíritu. Cuando yo le dije a mi papá, después de 5 años y medio que estaba en Estados Unidos y que ya había comprado mi casa y que ya tenía yo todo para hacer mi matrimonio, tuve el accidente, y después del accidente vino una serie de confrontaciones internas. Y me pasé un año en silencio. Le hice una promesa a Dios. Y le dije: Señor, me voy a retirar de mis amigos, del deporte, de el ruido, de los bailes, porque mi vicio era el baile y la música. Y entonces me retiré del ruido y le dije al Señor: en este año me voy a dedicar a leer la Sagrada Escritura, ir a misa diario, trabajar y estudiar, ir al colegio en el este de Los Ángeles, ir el fin de semana al grupo juvenil, y sobre todo tener un apostolado, rezar mi rosario diario y estar en casa, trabajar y estudiar. Y para mí fue un momento muy crucial. Me acuerdo que después, era un jueves, después de 7 meses, me vino una luz interna en el intelecto y en el corazón: me tengo que ir al seminario. En aquel momento ya había hecho una confesión general con el padre Eugenio Cárdenas y conocí a los misioneros en Santa Marta. Y me gustaba mucho el Espíritu, sobre todo a nivel eucarístico. Todos los días yo me iba al Santísimo. Y para mí era una experiencia hermosísima. Después de la misa de las 7 de la noche, me quedaba hasta que cerraban la iglesia. Y fue una experiencia que me ayudó a entender mi vocación. Y es por eso que yo te pregunto a ti: ¿cuántas horas pasas en oración diarias para poder meditar tu vocación? Es tiempo este es el tiempo de que reestructures tu vocación como padre, o como madre, como esposa o como esposo, como hijo, como hija, como viuda o como abuela, tatarabuela o bisabuela, o como una persona que estás creciendo, niño, adolescente o joven. Es importante que seas tú profesionista en tu trabajo, que es tus estudios. Mi papá nos exigía tanto estudiar como trabajar. Y este es algo que nosotros debemos ir descubriendo. Y por eso a mí se me hace ahorita fácil hacer esa bendición: trabajo y estudio. Y lo compagino las dos cosas, porque es la herencia de mi padre. Me acuerdo yo que cuando le dije: papá,
voy a irme al seminario. Le dije, porque ya le expliqué el proceso que ya había vivido. Y me dijo él esto: si eso es lo que Dios te pide, cuenta conmigo. Pero hay una cosa muy importante que les voy a compartir en este segundo tema, en este segundo mensaje. Cuando yo tenía 17 años, a mí me gustaba el deporte y andábamos diario con varios amigos. Y entonces nos íbamos el fin de semana, después de yo de repartir la Pepsi-Cola en los ranchos de La Puerta, la Puntita, el Puerto de León y el Rincón de María, terminábamos más o menos como a las 12 del día, 1 de la tarde o 2 de la tarde por muy tardar, porque íbamos varios hermanos, Salvador, Ricardo, mi madre, Carlos y yo. Y entonces andábamos corriendo y repartíamos los 4 ranchos en 2, 3 horas y regresábamos. Y la tarde nos la dejaban libre y me iba con mis amigos. Una tarde, me acuerdo yo, que eran como la 1:40 de la tarde, un domingo nos pusimos a jugar billar. Y mi padre sube al segundo piso y baja. Y se regresa y me manda a llamar. A los 6 años y medio, yo me acuerdo que mi madre nos mandaba a cuidar el billar que él tenía antes de que hicieran en su terreno el mercado. ¿Y qué pasó? Yo me enseñé a jugar billar desde que tenía 6, 7 años. Y entonces para mí era normal jugar billar. Yo no tenía ningún perjuicio absoluto de nada. Pero para mi padre sí. ¿Por qué? Porque ahí era donde se apostaba, ahí era donde se tomaban las cervezas, ahí era donde se fumaba y se decían palabras no muy apropiadas y se usaba un léxico no muy agradable y entraba todo tipo de gente. Y mi papá decía, ese lugar es como Las Vegas para mí, así es que retírese. Para mí fue una experiencia muy dura, me puso una monda de esas sabrosas, que la recordé por varias semanas y andaba yo bien enojado. Me acuerdo que una tarde llega y mi padre me dice, quiero platicar contigo. Y cuando me dijo quiero platicar conmigo, el sentimiento de coraje, de rabia, de rechazo, de incomprensión, de frustración, de todo aquello que traía yo en la cabeza, en el corazón, sentí como que si alguien me lo quitara y cayera al suelo. Y me dice, quiero platicarte algo de mi vida. Y por eso te voy a platicar por qué los he tratado como los he tratado. Cuando me dijo eso, abrí los sentidos de mi ser y puse atención desde mi alma. Y me dice, cuando yo tenía 10 años mi madre se murió de cáncer. Y me dejó con mis hermanos muy pequeños. El más pequeño tenía un año y meses, que era mi hermano Enrique. Y todos habían varios hermanos más pequeños que yo. Y dos más grandes que yo. Y a los 2 años mi padre se casó. Y desde los 12 años yo me quedé huérfano en ese sentido. Y desde los 12 años empecé a trabajar. Y ya desde muy temprano también me enseñé a manejar. Y me enseñé a vivir la vida. ¿Y sabes quién me enseñó? Me educó mi abuelo. ¿Y sabes cómo? A base de golpes. Por eso yo los traté así. Pero yo te voy a pedir una cosa. La única herencia que te voy a dar es el estudio, porque no te voy a dar dinero. El dinero no sirve. El dinero lo que hace, si no enseñas a la persona a administrarlo, lo que hace es destruirlo. Porque yo lo tengo por experiencia en mis hermanos y en mis tíos y mis familiares. Porque mi abuelo era el millonario del pueblo, era el dueño del pueblo. Y a todos nos dejó herencias. Desde que yo tenía 10 años, la herencia de mi madre, yo la tenía y no la pude recoger hasta los 18 años. Y por eso yo he exigido a ustedes que trabajen y estudien a la vez, porque no quiero que vivan la misma experiencia que yo viví, en el sentido que ande rodando de aquí para allá y de allá para acá. Y por eso fui tan duro, porque quería enseñarles una espiritualidad y sobre todo ayudarles a entender que el dolor y el sufrimiento van de la mano, el sacrificio y también el estudio junto con la religión. Nunca nos dejó nuestra mamá rezar sin el rosario, siempre rezábamos el rosario. Y a veces cuando íbamos a los ranchos, que era el martes y el viernes y el domingo, rezábamos un rosario de ida y otro rosario de venida.
y íbamos a misa todos los domingos. Y en el tiempo de Cuaresma nos hacía sacrificar. ¿Saben qué cosa sacrificábamos? No tomar Pepsi Cola por 40 días. Para nosotros era un sacrificio enorme. ¿Por qué? Porque ver las Pepsi Colas diarias con el calor de nuestro pueblo era fuerte y teníamos que aguantarnos. Y era parte del proceso de ir educándonos nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Mi madre nos enseñó a varias cosas, igual que mi papá. Cuando yo le dije a mi padre, voy a irme al seminario después de 5 años que estuve yo aquí en Estados Unidos, ya he hecho el discernimiento, me dice, si eso es lo que Dios te pide, cuenta conmigo. Cuando me dijo eso, cerré todas las dudas que tenía y me lancé. Después de 32 años, me doy cuenta de una cosa, que mi papá fue el que me dio la clave de mi respuesta a Dios, porque me dijo esto, eso es lo que Dios te pide, cuenta conmigo. ¿Qué hizo él? Dejó negocios de cerrajería, de una tienda de tierras que tenía, como herencia que le había dejado de mi abuela, y se vino para Estados Unidos, a trabajar con mis hermanos de peón, a trabajar con mis hermanos de cargador, de chofer. Gracias a mi hermana Lorena, fue una mujer trabajadora, respetuosa y con una tenacidad para mantener a mis hermanos y también los negocios, porque nos enseñaron a administrar desde muy pequeños las cosas. Diario nosotros traíamos 2 o 3 mil o 4 mil o 5 mil hasta 10 mil pesos. En aquel entonces, hace 40 años, era un dineral. ¿Y sabes por qué? Porque teníamos que, todas las cajas que sacábamos de la bodega teníamos que pagarlas y no nos tenía que sobrar ni un peso, ni más ni menos. Teníamos que hacer cuentas diarias. Y mi papá nos confiaba el negocio y nosotros administrábamos el negocio. Esto fue algo muy importante que nos ayudó a nosotros desde muy pequeños. Lorena fue especialista y hasta la fecha ya tiene la herencia del negocio que mis hermanos recibieron como herencia, una cerrajería, que mi padre inició en Cojumatlán y que aquí la tienen en Estados Unidos. Mi madre cocinaba todos los días para ellos y el miércoles cocinaba solamente para los hijos. Y todos los miércoles teníamos una reunión. Mi madre también se vino con mi papá, mi hermano menor, Salvador, y Lorena. Y Carlos y Ricardo se habían venido antes. Para mí fue una experiencia muy importante de poder entender mi vocación, cómo la fortaleza, y es por eso que ahorita tengo mucho dolor. ¿Cómo puedo ayudar a mi padre en este virus 19 coronavirus, que él está solo en mi pueblo desde hace 1 año? Mi madre murió hace 2 años y medio y él está en esa situación. Y he tratado ahorita de estar, pero no puedo salir. ¿Por qué? Porque si voy y hay algún cambio en el viaje donde tengo una temperatura más de lo normal, me van a dejar en el hospital y no lo voy a ver porque me tengo que regresar las 2 semanas que tengo que regresar a casa donde yo trabajo o sirvo en esta comunidad. Y entonces prefiero mejor estarle llamando y mandarle a él todos los conocimientos que necesitamos para que él esté atento en sus medicinas y poder entonces nosotros seguir caminando desde ahí. Esto es lo que ahorita necesito ir como cada vez más haciendo mío, haciendo más propio. ¿Cómo poder yo caminar en este momento? Pero lo que les quiero mencionar en este segundo momento es cómo ayudarnos de nosotros como padres, como hijos. Cuando mi padre me dijo y reconoció quién era él, y yo reconocí quién es mi padre, para mí ha sido una de las personas más valiosas en el mundo, después de Dios. Mi padre es el mejor modelo que he tenido, aunque ha sido muy estricto, muy duro, y ha sido una de las personas que me enseñó a pensar, y me enseñó a dialogar y estudiar y a trabajar con honestidad. Y es uno de los dolores que a veces me descubro aquí, que a veces falta confianza de poder nosotros trabajar, pero ¿saben por qué? Por los miedos que tenemos. Y eso es lo que Dios quiere que en este momento tú te preguntes. ¿Cuáles son tus miedos que les pones a los demás? ¿Cuáles son los miedos que tú tienes y que se los pones a los hijos? Y les gritas, les regañas, los maltratas cuando tus hijos no tienen nada que ver. ¿Por qué los estás regañando de algo que no les toca a ellos saber? A mí me gustó mucho una cosa que me ayudó a entender, una cosa bellísima
de mi madre, la ropa sucia se lave en la casa. Y no ande usted proclamando cosas que no son. Y yo creo que es lo que tenemos que empezar a entender. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Quiero que entres a lavar tu alma. Quiero que entres a lavar tu conciencia. Quiero que entres a lavar tu persona que tú tienes, tu pasado que tienes, que es una serie de problemas que tú has vivido y que no has superado y que llegó el tiempo de superar. En este segundo punto necesitamos que entrar, como dice San Agustín, por fuera te buscaba, Señor, pero me doy cuenta que estás dentro más íntimamente que yo mismo. Necesito que encontrarme con mi propio ser internamente. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo porque si sigues tú viviendo de acuerdo a la carne, te vas a destruir solo. Vas a vivir cosas extravagantes y difíciles. ¿Quieres vivir eso? ¿Quieres seguir viviendo tú en el dolor, en la angustia, en la desesperación? Necesitas que vivir ese tipo de situaciones de otra manera. Vive de otra forma. Y Jesús nuestro Señor nos está regalando esta invitación en este día en el mismo Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nosotros entremos a reajustar, a volver a desfragmentar, para después actualizar la conciencia, el corazón, y después salir afuera y proclamar la buena noticia, como lo van a hacer los mismos discípulos en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces para nosotros es importante como preguntarnos, ¿qué tanto haces oración? Es decir, ¿qué tanto dialogas? Hermanos, este es un buen momento para dialogar de corazón a corazón, como dice Santa Teresa de Jesús, y poder conocer lo que dice Jesús. En lo que hay en el corazón de Jesús es un corazón lleno de amor, que su sangre y su agua nos ayudan a nosotros a volver otra vez a reestructurar todo nuestro ser. Necesitamos que seguir caminando en esa perspectiva. Por eso creo yo que en este día, en este segundo momento, necesitamos que seguir como ir descubriendo cómo nuestro Dios le dice aún, hermanos, ¿qué queda sino el conocer el desconocido con la ayuda de la gracia divina y por la mediación del Hijo de Dios? Y Él se da a conocer por medio de la revelación que nos deja como primera fuente de la Sagrada Escritura. Este es el tiempo de conocer a Dios por la Sagrada Escritura. Si nosotros no pasamos tiempo estudiando documentos que nos ayudan a identificarnos con Jesucristo, se dice que entre más se conoce una persona, más se ama. Tú, si ahorita en este tiempo te la pasas en la televisión sin tener contacto con tu esposa y dialogar más a fondo y salirte al porch o simplemente enfrente de tu casa o a la sala o en tu cuarto a tener relaciones más profundas con tu esposa, estás perdiendo el tiempo. Al igual tú con tu esposo o con tus hijos, están perdiendo el tiempo y van a salir de esta pandemia a vivir una vida cada vez más desordenada, porque estamos dejando a nuestro lado este momento de gracia. Y Jesús nos está diciendo en este momento, necesito que hablar contigo. Y es por eso que la Sagrada Escritura es la primera fuente que yo usé y que me ayudó a descubrir mi vocación y mi orientación para poder retomar mi vida, no de acuerdo a la cultura, a las leyes, a las normas. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, por qué tienes que venir de noche? ¿Por qué no puedes venir de día? ¿Por qué tienes que estar continuamente viviendo tú esta experiencia simplemente para que los otros no te conozcan? ¿Por qué vives una vida muy en esa perspectiva, vivir de noche? No usa tu noche para descansar. Usa tu noche para relajarte. Tómate un baño antes de que te vayas a dormir, una media hora antes. Vete a hacer tus oraciones y descansa. Trata de descansar por lo menos de 6 horas y media, 8. Levántate temprano y trata de comer las 3 horas. Analízate, báñate diario, límpiate, baño diario y vístete y perfúmate para tu esposo, tu esposa o tus hijos. Arregla la casa. Haz algo nuevo para que tú descubras en este tiempo las nuevas gracias que Dios te regala. No estés usando este tiempo simplemente para enviciarte más y codependerte más de los medios de comunicación y de la vida tecnológica y aún cibernética, porque esto puede acabarse en una situación donde, ¿qué pasaría si mandaran un cohete y destruyeran todos los satélites que hay? ¿Con qué te quedarías?
¿Tú y con qué me quedaría yo? Simplemente con lo que hayas trabajado por dentro en este tiempo de la pandemia. Jesús nos regala la invitación y nos dice, posteriormente vemos en la Biblia misma tantas experiencias místicas iniciando desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ezequiel, Isaías, Zacarías, la Virgen María, San Juan el Bautista, San Esteban, San Pablo y hasta Juan Evangelista, hasta San Faustina y hasta Concepción. Y en este momento nosotros necesitamos que empezar a pensar cómo le hicieron ellas, cómo le hicieron estas mujeres para poder vivir esta experiencia profunda con Dios por medio de la oración. Y por eso nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en el 4º capítulo hoy, en los versículos 29 al 31, algo muy hermoso. Dice esto: al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Nuestro Dios nos está diciendo, quiero llenarte del Espíritu Santo, pero no te dejas, porque quieres todo controlarlo tú, como con la computadora que tú programas los programas y solita salen las cosas que tienes que seguir. Dicen, el Espíritu Santo no es así, el que lleva el control es el Espíritu Santo, no tú, el espíritu humano. Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, necesitas que nacer de nuevo, pero para eso necesitas que reconocer quién eres tú. Jesús reconoce quién es Él. Yo soy, es decir, aquel que viene de parte de Dios a enseñarles un camino nuevo para amar. Yo soy aquel ser que ha tomado la naturaleza humana y les quiere recordar que no solamente son humanos, que son divinos. Les quiero recordar también que en este proceso espiritual hay un camino que deben de seguir, que es el amor. Por eso yo fui engendrado por el amor, es decir, por obra del Espíritu Santo, y yo soy el que viene a bautizar con el amor, como dice San Juan Bautista. El que viene atrás de mí viene a bautizar con el amor. ¿Por qué? Porque yo he sido bautizado desde el seno materno de mi madre con mi amor. ¿Por qué Nicodemo le dice a Jesús en este día, tengo que nacer de nuevo, volver otra vez en el seno materno de mi madre? Dice, Nicodemo, ¿cómo puedes tú pensar así? A nivel místico, sí, tienes que volver otra vez y regresar a tu interior y volver otra vez a morir a ti y resucitar en mí. Juan el Bautista vivió una experiencia única, porque el Jesús recién concebido, María, nuestra madre, va y visita a Isabel, y desde que está en el seno materno de su madre, Juan el Bautista es bautizado con el Espíritu Santo. Esta bendición solamente la tiene San Juan Bautista. Cristo se la comunica de vientre a vientre, aun cuando Cristo estaba recién concebido. Por eso hay que respetar los bebés recién nacidos. Tú, si has tenido un aborto, si has tenido una experiencia difícil, reconcíliate, perdónate, ya no te maltrates. Deja esas cosas en las manos de Dios y deja que tu conciencia le digas al Señor, Señor, ya me cansé de tanta sangre que he estado gastando espiritualmente. Ya quiero poner estas cosas en tus manos y quiero perdonarme. Y dice nuestro Dios una cosa hermosísima en San Faustina, que es lo que nosotros debemos ahorita como enfatizar en este segundo punto. Y dice, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. Quien ha medido mi bondad, por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sangre, mi sagrado corazón fuera abierto para una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habréis de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mi gracia. Jesús le dice a San Faustina en su diario espiritual en 1485, en ese diario espiritual, de 1931 a 1938 que fallece,
San Faustina nos va a revelar esta grande bendición de que Jesús se le aparece y le dice: quiero que nazcas tú y ayudes a los demás a nacer en el Espíritu Santo. Y mi sangre que yo le he dado, quiero que la reciban como fuente nueva de salvación, porque les quiero traer un diálisis espiritual. Este es el momento y este es el tercer mensaje. Hay que recibir de la sangre de Jesús y del agua ese nuevo renacer en el Espíritu Santo. ¿Qué significa el término espíritu? Viene del término espíritu que se traduce en hebreo ruah, que significa primeramente el aliento, el aire, y es aún la brisa. ¿Por qué Jesús le dice el Espíritu Santo es como la brisa, que no sabes ni a dónde viene ni a dónde va? Es como el viento, que no sabes de dónde viene, pero lo que sí sientes es que lo sientes, que lo tienes, que lo vives, que lo experimentas, sobre todo en este tiempo que empiezan a cambiar ya un poquito los tiempos y los vientos que vienen de diferentes lugares. Sentimos el viento, sentimos la brisa, sentimos los cambios de la primavera que ya se está imponiendo cada vez más y se está experimentando. Nuestro Dios nos regala esta invitación y nos dice: porque Dios, al hablar de lo invisible para que el reino de los cielos sea visible, es por medio de ejemplos, por medio de un simbolismo. ¿Qué es lo que hizo el mismo Dios cuando Jesús está con San Juan Bautista? Jesús va al agua del Jordán, al río Jordán, y se encuentra con Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que pasa? Dios le había comunicado a San Juan Bautista y dice: a quien veas que el Espíritu Santo baja, ese es. ¿Y qué es lo que hace? Cuando Jesús sale del Jordán, ve bajar el Espíritu Santo en forma de paloma y guiarlo al desierto. Y entonces se oye una voz del cielo, se rasgue el cielo y una luz surge, una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Hoy nuestro Dios nos regala esta invitación en San Juan Evangelista y nos dice: hay que renacer de nuevo, pero hay que también buscar lo que te hace a ti quedarte en el agua, es decir, en la carne. Es necesario que nazcas del Espíritu también. Es necesario que mueras místicamente y que resucites. Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar cosas muy hermosas y nos dice: ella es una buena persona que nos ayuda como a cuidar cómo debemos nosotros estar, como dice Juan 10, 1 al 18, como ovejas. Hay que ser buenos pastores. Nuestro Dios nos está regalando en esta persona que es una mujer, una hija, un hermano, una esposa, una madre, una viuda, una escritora y sobre todo una heredera de la gracia de Dios extraordinaria. Jesús le dice a Nicodemo: yo quiero heredarte y que tú seas uno de los herederos de mi espíritu. Déjate primero morir y nacer. Y es aquí donde vienen las cosas que nosotros necesitamos que ir incrementando. ¿Cómo debemos seguir caminando en este proceso transformativo y divinizador? Nos está mandando una cosa muy hermosa. Aún, hermanos, los mismos autores sagrados emplean ciertas analogías y metáforas para dar a conocer a Dios y así amarlo mejor. Por ello, las metáforas que presento y desarrollo y que les he compartido, primero la metáfora de la flor, al inicio aún, que les estoy compartiendo en este momento de las analogías que yo he vivido en mi propia experiencia para descubrir tu identidad y tu profesión. Es importante entonces que descubras tu vocación para que desde allí vivas desde el Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 691 y nos dice: Jesús en verdad nos ayuda como a promover sensorialmente la imagen de ese viento, de ese aire, de esa brisa, para que así como Nicodemo nos ayude a renovarnos internamente y a volver otra vez a reestructurar y a recibir de Dios el aliento y nos transforme nuestras limitaciones y sobre todo nuestras miserias, defectos y errores, y los transforme en fuente de vida. El Espíritu Santo nos quiere otra vez abrazar y nos quiere llenar de sus dones.
Por eso nuestro Señor Jesucristo se va a aparecer por 40 días. Y 40 días les va a decir a los apóstoles, prepárense, porque yo les estoy dando a conocer los misterios que ya les había dicho antes de que muriera, y después de resucitar se los sigo comunicando, pero no me creen. Pero va a venir el Espíritu Santo, y después que venga Él no van a tener duda de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se los va a compaginar y se los va a decir a cada uno, le va a dejar grabado dentro de su alma todas las cosas que necesitan. Por eso, algo hermosísimo que debemos hacer nosotros, lo que Jesús le dice a Concepción Cabrera de Armida, llevo continuamente un proceso, y le dice nuestro Señor, déjate hacer y hacer por el amor de Dios. Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Si no te dejas deshacer y hacer por el amor de Dios, no vas a vivir una vida mejor. Y yo te invitaría a que tomes en cuenta este tiempo que te queda a ti del virus 19. Si no tomas la iniciativa de hacer acciones mejores en estos días que te restan para reestructurar, desfragmentar y actualizar el amor a Dios, el amor a los demás, el amor a tu historia, el amor al mundo y el amor a ti mismo, no vas a sobresalir, ni tampoco vas a vivir mucho tiempo después de que salga este virus. ¿Sabes por qué? Porque vienen cambios económicos, políticos, sociales, intelectuales, cibernéticos, científicos, tecnológicos muy drásticos. Si no te preparas primeramente a nivel espiritual a estar en paz contigo mismo, no vas a poder sobresalir ni tú ni yo. Y es por eso que llegó el tiempo de sanar. Dice aún en el Salmo, en el Catecismo de la Iglesia, en el 694, el simbolismo del agua significa el Espíritu Santo en acción en el bautismo. Y desde ahí es la invocación del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a ir enfatizando por medio de los sacramentos y los signos sacramentales el nuevo renacer. El mismo Dios quiere que renazcas no solamente en el bautismo, pero también en la penitencia, en la confesión, en la Eucaristía, en el matrimonio, en la confirmación, en el sacerdocio, en la unción de los enfermos. Es por eso que nuestro Señor nos dice en San Faustina algo muy hermoso que nosotros debemos como también tomar en cuenta, y nos dice esta frase bellísima. Dice, te recuerdo, hija, que cuantas veces oigas el reloj donde las 3, sumérgete totalmente en mi corazón y en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica tu omnipotencia para que el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que más pidas para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el Via Crucis en cuanto te lo permitan los deberes, y así no puede rezar si no puede rezar el Via Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea un brevísimo instante. Y es aquí donde viene la exhortación. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Concepción Cabrera de Armida se graba el monograma JHS, ella descubre el proceso espiritual es ese. Necesitamos que grabarnos en el corazón la imagen de Cristo. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y si tú te la grabas por medio de la práctica de los sacramentos, ya lograste un grande momento. Muchos de los esposos o de los amigos o de los familiares dicen, pero ¿por qué te la pasas todo el tiempo en la iglesia? No cambias. Yo les respondo a veces, imagínate si no viniera a la iglesia, ya no te aguantara a ti y no se aguantara a ella. Porque gracias a que viene a la iglesia, continuamente se está desfragmentando y actualizando por la gracia santificante de Dios y por medio de los sacramentos de la penitencia y sobre todo la confesión, es decir, la confesión y el sacramento de la Eucaristía, la celebración sacerdotal y la celebración matrimonial que ella practica, puede decirte a ti como esposo, volvamos a empezar otra vez y iniciemos este momento de acción de gracias. Si no
Imagínate, si no viniera a la iglesia, ¿estuvieras con ella y ella estuviera contigo? No creo. Por eso, si deja a tu esposa, si no rezas tú, déjala que ella rece. Pero yo te invitaría como esposo, únete a ella en este tiempo. Ponte a rezar el rosario, ponte a rezar la coronilla. Son 15 minutos, hermano, hermana. Reza la Sagrada Escritura por lo menos media hora. Reza por lo menos 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde y bendice tus alimentos. Haz aún el tiempo el tiempo de celebrar la experiencia de lo que es la vivencia de la anunciación. ¿Por qué no haces también ese momento, del momento de las 12 del día, donde Cristo fue encarnado? Hay un montón de gracias que nosotros tenemos en estas mujeres y también en el Evangelio. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que tomar la decisión, y esta es la primera conclusión. Hoy nos regala nuestro Señor en San Faustina y nos dice: deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Este día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón de los pecados, de todas sus culpas y de todas las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como una escarlata. Nos lo dice en el diario 699. ¿Qué es lo que te falta a ti, hermano? ¿Qué es lo que necesitas tú en este momento para recibir la gracia de San Faustina? La gracia de Dios que nos regala hoy San Juan. Necesitas que optar como San Juan de la Cruz, o como Teresa de Jesús, como Abraham, Isaac, Jacob, Elizabeth de la Trinidad, o como Concepción, decir: Señor, aquí estoy. O como Samuel: habla, que tu siervo te escucha. Que Dios bendiga tu corazón en esta segunda conclusión y te ayude a enamorarte más, porque las luces que Dios te está regalando en este tiempo para que te prepares al Pentecostés, te está diciendo que es tiempo de entrar adentro. No le eches mentiras a tu propio ser, porque ¿sabes por qué? Porque tu propio ser las proyecta con tus actitudes o comportamientos o pensamientos o ideas, o aún con tu forma de ser o tu manera de pensar. Tu propio ser refleja cuando no estás a gusto con tu propia persona. Y este es el momento de que te pongas a pensar: ¿por qué no soy feliz con mi profesión? ¿Por qué no soy feliz con mi vocación? ¿Y por qué no soy feliz con mi propia persona? ¿Qué me falta? Si lo tengo ya todo y tienes el tiempo en este tiempo del virus 19 para que entres dentro y te renueves de acuerdo a la gracia. En tus manos está todo para ser feliz. Depende de ti si tú quieres entrar o quedarte fuera. Por eso Jesús le dice: ya no te quedes en la noche y no tengas miedo de que te critiquen, de que eres cristiano y de que eres hijo de Dios. Por lo tanto te pido, ven conmigo y haz parte de este proceso, un proceso de salvación. Voy a terminar en esta tercera conclusión con la homilía pascual del autor antiguo de la Pascua Espiritual, que es un autor griego, en el tomo 59. Dice: la Pascua que celebramos es el origen de la salvación de todos los hombres, empezando por el primero de ellos, Adán, que perfire aún en todos los hombres, y nosotros recobra ahora la vida. Aquellas instituciones temporales que existían al principio para prefigurar la realidad presente era solo imagen y prefiguración parcial e imperfecta de lo que ahora parece. Pero una vez presente la realidad, conviene que su imagen se eclipse. Se le ocurre venerar su imagen sin hacer caso de persona. En nuestro caso es evidente hasta qué punto la imagen supera la realidad, puesto que aquella conmemoraba la momentánea
preservación de la vida de los primogénitos judíos, mientras que esta, la realidad, celebra la vida eterna de los hombres y mujeres nuevos que nacen en el Espíritu. No es gran cosa, en efecto, escapar de la muerte por un cierto tiempo, si poco después hay que morir. Si lo es en cambio poderse librar definitivamente de la muerte, y este es nuestro caso una vez con Cristo. Nuestra Pascua se inmoló por nosotros. Cristo te dice, tú estás diseñado para vivir eternamente. Y es por eso que he venido yo personalmente a recordarte. Y por eso Jesús se le apareció en San Faustina desde 1931 al 38, que muere, al igual que Concepción Cabrera de Armida, desde 1894 hasta 1937, que ella muere. Jesús se le aparece y le dice, por medio de sus escritos, como lo escuchamos en San Faustina, esta hermosísima mujer monjita que se consagró las 24 horas a Jesucristo, y Cristo en pocos años la santificó. Yo te pregunto, ¿para qué queremos vivir 100 años sin Dios? Que al final de cuentas no te vas a llevar nada y vas a decir, es que viví. ¿Qué viviste? Imagínate lo que nos espera después de esta situación. Ahorita todos los gobiernos andan queriendo sacar dinero de todos los lugares cuando no hay. ¿De dónde vas a sacar tú? De Dios la fuerza, la sabiduría y la tenacidad. Si tú vuelves otra vez a tu pasado y recobras, por eso te experimenté y te dije la experiencia mía, si regresamos a nuestros valores de nuestra educación, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, vamos a revolver otra vez, a fortalecernos y a volver a luchar y a volver a imponer nuestros valores de vida ante los valores de muerte que estábamos promoviendo antes de la epidemia del COVID-19. Si no, vas a seguir ese camino y te vas a destruir muy poco. Te vas a morir para siempre. Ojalá que tú, después de muerto, puedas ser como San Faustina. Después de un siglo que ella murió, la seguimos recordando. Al igual que Concepción Cabrera de Armida, después de 80 años, la seguimos recordando a estas mujeres, porque ellas no han muerto, ellas siguen viviendo. Por eso el Espíritu Santo te dice a ti que estamos diseñados para vivir, no para morir. Y voy a concluir con este pensamiento. Dice, el nombre mismo de esta fiesta indica ya algo muy grande si lo explicamos de acuerdo con su verdadero sentido, pues Pascua significa paso, ya que el exterminador, aquel que hería a los primogénitos de los egipcios, pasaba de largo ante las casas de los hebreos. Y entre nosotros vuelve a pasar de largo el exterminador, porque pasa sin tocarnos una vez que Cristo nos ha resucitado a la vida eterna. ¿Y qué significa en orden a la realidad el hecho de que la Pascua y la salvación de los primogénitos tuvieron lugar en el comienzo del año? Es sin duda porque también para nosotros el sacrificio de la verdadera Pascua es el comienzo de la vida eterna, pues el año viene a ser como un símbolo de la eternidad. Porque cuanto con sus estaciones que se repiten sin cesar va describiendo un círculo que nunca finaliza. Y Cristo, el Padre del siglo futuro, la víctima inmolada por nosotros, es quien abolió toda nuestra vida pasada y por el bautismo nos dio una vida nueva, realizando en nosotros como una imagen de su muerte y su resurrección. Yo te pregunto, así pues, todo aquel que sabe que la Pascua ha sido inmolada por él, se pasa también para que él, la vida pasó en el momento que Cristo se inmoló para salvarle. Y Cristo se inmoló por nosotros si confesamos la gracia recibida y reconocemos que la vida nos ha sido devuelta por este sacrificio. Y quien llegue al conocimiento de este debe esforzarse en vivir de esta vida nueva y no pensar ya en el volver otra vez a la antigua, pues que la vida antigua ha llegado a su fin. Por ello, dice la Escritura, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir más en pecado? Si ya nosotros experimentamos antes de la pandemia una serie de idolatrías, es tiempo de que te regreses y dices, Señor, quiero morir.
y quiero resucitar en ti. Y quiero escucharte esa voz como la escuchó Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y el mismo Nicodemo escuchó a Jesús y por eso lo defiende un poco cuando está en ese momento de el juicio. Y después lo recoge. Después de la crucifixión. Y Jesús, yo creo que tuvo encuentros con este hombre después de resucitado y Nicodemo se convirtió. Que Dios bendiga tu corazón y te llene de sus bendiciones. Te dé las gracias del Espíritu Santo y te mantenga en la unidad y la paz. Por eso los invito que hagamos todo este tiempo oraciones al Espíritu Santo. Consagrémonos a Él y hagamos continuamente un novenario en especial. Yo rezo diario mi rosario al Espíritu Santo, que son, déjenles digo cómo es, son 10 Padres Nuestros y rezo en cada misterio un don. El don de la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Y rezo 10 Padres Nuestros y un Gloria. Y lo integro en los misterios que celebramos. Que Dios bendiga tu corazón y te mantenga en esta unidad y te dé la paz. Por eso yo te invitaría a que nos consagremos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén.